Oye, ¿qué estamos haciendo? Esperando, ¿A qué? esperando. Ah, ok. ¿Falta mucho? No sé. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho. Aunque no sé, nunca me he fijado. ¿Qué estamos haciendo? Esperando. Por varios años y todavía hoy en algunos casos se considera Esperando a Godot como teatro del absurdo. El teatro del absurdo fue acuñado oficialmente en un ensayo de 1960 por el crítico Martin Esslin para clasificar a todo el teatro dramático y obras de ficción que hablaban sobre el absurdo, que se entendía como la reacción de los hombres ante un mundo aparentemente sin sentido, y o el hombre como una marioneta controlada o amenazada por fuerzas ajenas a su control. Yo personalmente no consideraría la obra de Beckett como totalmente dentro de este término. En 1953, Samuel Beckett estrenó esta obra en París, y muchos críticos de la época no supieron cómo encasillarla. Es una obra acerca de dos hombres que esperan al personaje titular, Godot. Spoiler: Godot nunca llega. Es una obra muy minimalista que ha sido sujeta a innumerables interpretaciones. Una de las más conocidas es que Godot es una alegoría de Dios. Y una vez que sabes todo esto, es como que muy fácil asumir que Esperando a Godot es una obra introspectiva acerca de la espiritualidad y la fe y otras cosas por el estilo. Y podemos verla así si quieres, pero esta obra no habla sobre Dios. Esta obra habla sobre la acción mínima humana. Toda obra dramática, o bueno, la mayoría de las obras dramáticas se basan en que los personajes hagan una acción. Que el personaje haga algo sobre el escenario y ponga un performance. Vean el video de Ter para más explicación sobre esto. En el teatro es más fácil suspender nuestra credibilidad porque cuando vamos al teatro no existe nada dentro de esa realidad más que lo que se presenta en el escenario. Beckett escribió una obra con tan solo 4 personajes y casi sin escenografía. Le arrancó al teatro toda su producción épica y escenarios costosos y textos que relataban batallas shakespearianas, romances y mucha tragedia para volverla a su mínima expresión. La interacción del lenguaje entre los personajes, mientras llevan a cabo la acción más pasiva que podemos tener los seres humanos. Esperar. Cleo de 5 a 7 es una película de Agnes Varda, más o menos de la misma época de Samuel Beckett, que narra casi en tiempo real a Cleo y cómo tiene que esperar 2 horas para obtener el resultado de un examen médico. Lo importante de la película no es tanto el resultado del examen, sino la autorreflexión a la que se somete Cleo y cómo se contempla en el espacio. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Jandy el Man, una película que nos cuenta 3 días en la vida de una ama de casa en Bélgica. El diálogo es mínimo en esta película de 3 horas, y existen secuencias muy lentas que podrían decir a cualquier espectador que no pasa nada. Mucho cine contemporáneo se basa en esta creencia de que no pasa nada. Voy a mencionar a Los ausentes de Nicolás Pereda, una película mexicana que, aunque cuando la vi por primera y única vez en el 2014 me aburrió horrores, siempre la he tenido muy grabada en mi mente. Es una película de largas tomas de la naturaleza, diálogo mínimo y más contemplativa que otra cosa. Contemplar de hecho es como que una acción también igual de pasiva que esperar, solo que como espectador tú eres el que ahora tiene la acción pasiva. En mucho cine actual estamos sometidos como espectadores a historias donde no pasa nada. Obras sin ningún valor cinematográfico más que el de existir solamente. Vladimiro y Estragón esperan a que llegue Godot. En ningún momento salen a buscarlo, solamente llegan a un espacio a esperarlo. Y Godot nunca va a llegar, porque lo importante no es que llegue Godot, sino la espera. El cine contemporáneo también poco a poco se ha ido también reduciendo a sus formas más humildes. En Guerra Fría de Pawel Pawlowski, la edición ayuda mucho a sentir la futilidad del romance de los protagonistas, al igual que lo deprimente de su propósito. Es una película de apenas hora y media que relata décadas en la vida de los protagonistas y nunca se siente apresurada. Apenas vemos asomos a su relación y como audiencia no necesitamos más que eso. Al igual que Esperando a Godot, el cine de arte, o de autor, o independiente, o contemporáneo, es un contraste muy extremo a las películas blockbuster
de verano llenas de tiroteos donde el espectáculo y las luces muchas veces opacan lo más importante del texto dramático: la interacción de los personajes. El teatro hasta cierto punto no se puede ir a ese extremo como puede irse el cine, porque el teatro necesita el elemento de interacción para mantener interesado a su público, y el cine no. El cine puede quitar el elemento de interacción entre personajes y solamente dejarte una película con un personaje y su entorno. Claro que también en el teatro puedes tener obras de solo un personaje, pero muchas veces caen más en el monólogo y no realmente en una historia dramática. El cine, por ejemplo, tiene muchísimos más elementos que permiten la inmersión del espectador dentro de la historia del personaje, como lo es la edición. Puede ser mucho más experimental para jugar con las expectativas del público. Por ejemplo, en La llegada de Denis Villeneuve, que durante la mayor parte de la historia la edición juega con nuestra experiencia en una narrativa no lineal. Samuel Beckett logró reducir el teatro a su más mínima expresión, y el cine contemporáneo está buscando encontrar la mínima expresión del medio del cine, al mismo tiempo que también provee una reflexión introspectiva hacia el personaje y a la audiencia y al ambiente político. El cine se preocupa más por ser contemporáneo y el teatro se preocupa más por ser atemporal. En 1954, un convicto de la prisión de Ludwigshausen en Alemania logró hacerse de una copia de Esperando a Godot en francés, la tradujo y la montó en la prisión. Una obra convenientemente con reparto solamente masculino y sin gran producción. Se encargó de montar un show para más de 1000 convictos. ¿Y sabes qué? Les encantó. Gritoneaban, aplaudían, se reían de todo lo que ocurría en la obra de Beckett. Y es que en cierto sentido era la audiencia perfecta. Un público lleno de reos que solo vivían la tediosa rutina de esperar día tras día tras día, sin mucha diferencia uno con otro. Al igual que Vladimiro y Estragón. Esta obra se convirtió en una de las favoritas de varias prisiones de Estados Unidos y fue donde tuvo mejor aceptación dentro del país. El cine contemporáneo también busca representar al ser humano con millones de matices y complejidades, de hallar una forma de vernos a nosotros y a los demás. Situaciones de pérdida y sufrimiento bastante intensas y dramáticas. Rick Clancy en 1954 fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de guerra. En 1957, luego de que una compañía de teatro presentara Esperando a Godot en su prisión, se dedicó a formar una compañía de teatro dentro de la prisión misma, empezando a escribir y actuar en obras. En 1966, debido a su buen comportamiento y servicio a la comunidad de la prisión, fue liberado. Se le ofrecieron muchas ofertas de empleo dentro del teatro e incluso años después fue incluso asistente de director del propio Samuel Beckett. Pero al final de cuentas es absurdo.